Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de por dónde nos estéis viendo. En primer lugar, quería felicitar a la organización de CoronaCon por este evento y por esta iniciativa para recaudar fondos y además iniciativa solidaria e incluso para entretener a la gente. Quería agradecer a Alexis el trabajo que ha hecho para que pueda presentar, igual que a todo el equipo de personas que ha estado trabajando en facilitarnos esta plataforma para poder presentar. Y bueno, sin más, voy a ir entrando un poco ya en materia. Voy a hablar de una herramienta que hemos desarrollado en el Lab de Innovación de Eleven Paths, al cual pertenezco. Es una herramienta que se llama DEDE. Está pensada para ayudar en las fases iniciales de una búsqueda de información, de una captura de información de inteligencia sobre amenazas, ¿vale? Y bueno, pues iremos viendo poco a poco a lo largo de la conferencia pues, en qué consiste la herramienta. Para presentarme, bueno, mi nick en Twitter es Pesaneme, me podéis encontrar allí. Soy ingeniero informático por la Universidad Politécnica de Madrid. Tengo un máster en auditoría y en seguridad informática por la Universidad Politécnica también de Madrid. Soy un apasionado de la tecnología, de la programación, de los temas informáticos y sobre todo de la seguridad de la información y la seguridad informática. Tengo diversas certificaciones como administrador de base de datos Oracle, CISA, CISM, y también soy profesor en distintos másteres de ciberseguridad pues, de la Universidad Católica de Murcia y de la Universidad de Castilla-La Mancha, en las cuales pues, imparto asignaturas relacionadas con malware y relacionadas con explotación de vulnerabilidades. Trabajo en el Lab de Innovación de Eleven Paths, que es la unidad de ciberseguridad de Telefónica, y también tengo la suerte de participar desde hace 2 años en una iniciativa que es un programa de radio que hago junto con Mónica, que la habréis visto al principio de la CoronaCon presentando, que es una de las principales figuras del sector de la ciberseguridad aquí en España, y todos los lunes a las 6:30, desde las 6:30 hasta las 8 de la tarde, nos juntamos con Eduardo Castillo en Capital Radio y hablamos de ciberseguridad. Llevamos ya 85 programas, de los cuales pues vamos hablando de distintas temáticas. Incluso pues tuvimos la suerte de la semana pasada de anunciar el lanzamiento de nuestro canal de podcast del programa, por lo cual pues si alguien tiene interés en ir escuchando durante estos confinamientos los programas, pues los tiene disponibles allí en iVoox. ¿Y de qué voy a hablar en esta charla? Bueno, pues esta charla voy a hablar en principio un poco para introducir qué es la ciberinteligencia o qué entendemos por ciberinteligencia de amenazas, para posteriormente hablar un poco de los beneficios y los problemas que puede haber en un proyecto de Threat Intelligence para una organización. Posteriormente os enseñaré y hablaré de la herramienta que es la que vengo a hablar un poco en esta charla, que es DEDE. Os enseñaré un poco su comportamiento con algunos casos en los cuales pues, hemos llegado a identificar algunos actores o algunas personas que pudieran estar detrás de una determinada amenaza. Y por último, pues unas pequeñas conclusiones y trabajos futuros en los que haremos sobre esta aplicación. En primer lugar, quería siempre hacer esta diapositiva a Román Ramírez, que es la que se la tomo prestada, en la cual siempre hablamos un poco de las diferencias entre el equipo rojo. Normalmente cuando se hacen ejercicios dentro de una organización para testear la seguridad de esa organización se suelen hacer pues como en las maniobras militares, un equipo rojo que es el que se encarga de atacar y un equipo azul o que es el encargado de defender. Aquí hago la diapositiva, en lugar de hacerlo el 50%, lo hago descompensado, porque normalmente la gente que nos dedicamos a defender o que trabajamos en la parte de defensa de una organización tenemos muchas tareas a las que hacer caso. Tenemos que hacer cargos a auditorías, tenemos jefes, tenemos restricciones presupuestarias, tenemos que acudir a eventos, tenemos que atender a nuestras familias, tenemos que lidiar muchas veces también con parches de seguridad que se rechazan por impacto o porque deja de funcionar una aplicación o porque se retrasan en su entrada. Y sin embargo, la gente que se dedica a atacar o los malos que van a atacar a una organización solo necesitan una única debilidad para poder entrar en la organización y poner un pie ya en la organización y empezar a hacer su labor. Con esta simple diferencia es por lo cual se ve tan desbalanceada esta diapositiva.
pero bueno, un poco lo que queremos también contar es cómo la ciberinteligencia de amenazas trata de ayudar un poco al equipo azul a que esto no sea tan descompensado. ¿Qué es? Para hablar un poco de la ciberinteligencia, vamos a hablar un poco primero de qué es la inteligencia o qué se entiende por inteligencia. Y normalmente esto nos tenemos que venir al ámbito militar, ¿vale? En el ámbito militar es donde nace la inteligencia, en el cual, pues, después de el resultado, la inteligencia se conoce como el resultado de tratar determinadas informaciones con un objetivo, o recabar información con un objetivo de conocer qué pueden estar haciendo determinados elementos o grupos hostiles o incluso naciones hostiles que puedan afectar a una organización o a un país, ¿vale? En este sentido, se habla también de un ciclo de inteligencia dividido en 4 fases o 5 fases, dependiendo un poco de quién lo cuente, pero básicamente, en definitiva, lo importante es que tienen una primera fase de dirección en la cual se establecen cuáles van a ser los objetivos de inteligencia o la información que se quiere recabar y de quién se quiere recabar y a quién se la tenemos que dar. Posteriormente se pasa a una fase de obtención en la cual se busca información sobre los objetivos o los actores que nos interesan o los ataques que le pueden llegar a una organización para defenderla. Y en ese escenario pues tenéis fuentes de información muy variadas. Tenéis fuentes abiertas, tenéis fuentes de información sobre personas, que se conoce como un INT, de señales, de información que se obtiene de fotografías de satélites, información financiera, incluso información relacionada con ciberseguridad o con las estructuras tecnológicas de determinados grupos o actores. Con toda esa información, el principal problema que cuando ya se ha recolectado, ya se ha ido recorriendo las distintas fuentes de información, se pasa a la fase de elaboración o elaboración de conseguir inteligencia. Para ello os referencio un poco la pirámide que se conoce como la pirámide de la información o pirámide de inteligencia, en la cual al principio lo que has obtenido es muchos datos, ¿vale? Tenéis un montón de datos y tenéis que ir procesándolos y se tiene que ir procesando y haciendo un trabajo de refinamiento de esa información, relacionando unos datos con otros, unos orígenes con otros. Se va procesando luego, esos datos dan lugar a información, de la información se pasa al conocimiento y por último del conocimiento, de relacionar toda esa información y ese conocimiento se acaba llevando a la inteligencia. En esa fase de elaboración es en la cual pues, toda la información que has obtenido en la fase de obtención, a base de buscar y rebuscar en todas las fuentes que puedas tener, se hace una valoración de cada una de las fuentes y cada uno de esos datos para darles, pues, si es valor de veracidad, dependiendo de las fuentes, pues muchas veces la información que recibáis será más interesante o menos interesante, o le puedes dar un mayor grado de veracidad o menor, dependiendo de quién sea el que de dónde la hayas obtenido. Se pasa a hacer también una normalización, porque dependiendo de dónde venga esa información, pues no va a estar siempre representada de la misma forma, entonces tienes que conseguir que puedas trabajar, para poder trabajar con ella la tienes que normalizar. Se suelen integrar, se suelen hacer refinamientos, correlaciones y por último pues se acaba llegando a una interpretación, una serie de conclusiones que pasarán a distribuirse en la fase de difusión a las personas que durante la dirección o a los ejecutivos en los cuales se decidió que tenían que tener esta parte de información. Los tipos de inteligencia que se pueden recibir normalmente pues pueden establecer en 3 tipos, ¿vale? Te puedes tener inteligencia táctica, inteligencia operacional o inteligencia estratégica. La inteligencia táctica pues es inteligencia sobre determinados aspectos técnicos, que en el caso de ciberinteligencia o inteligencia técnica son IOCs, indicadores de compromiso, que pueden ser hashes, nombres de ficheros, IPs, dominios, todo ese tipo de información que te puede llegar relativa a una amenaza, que tú vas a trabajar con ella para acabar llegando pues al nivel operacional, en el cual pues contienes detalles sobre quién puede ser el actor que está detrás de esta amenaza que te haya llegado o esa información que te haya llegado. Puedes trabajar en conocer también cuáles son las capacidades del actor o el elemento agresor que te que ha mandado estas campañas, siempre pensando para defendernos. Incluso a base de trabajar puedes llegar sobre estas muestras de malware o sobre estos elementos de IOCs que tienes a conocer las herramientas, técnicas y procedimientos del atacante, ¿vale?
Esa es la parte más operacional y por último está la parte estratégica, inteligencia que se relaciona estas campañas o estos actores con los riesgos propios de una organización para tratar de definir acciones que permitan defender a la organización. Por poner un ejemplo un poco más de la seguridad física y no tanto de la ciberseguridad, se podría asemejar en una organización bancaria que información táctica puede ser que se ha recogido que en determinados puntos donde se vende material que se utilice para realizar atracos, como puedan ser lancetas térmicas o cualquier tipo de elementos que se pudieran llevar a utilizar en un atraco bancario, en un asalto a un banco, se han detectado que ha habido más compra de lo normal. En ese tipo de información, pues por sí no tiene por qué significar una amenaza, simplemente es un indicador de que algo puede estar pasando. A nivel operacional puedes llegar a tener información de que determinado grupo que se dedique a dar este tipo de acciones que resulten en golpes a bancos y demás, se han detectado en un país concreto. Entonces también pues recabas información de cuáles han sido sus trabajos, cuánto dinero han podido normalmente sustraer en sus golpes, y con todo eso relacionas un informe que a nivel estratégico que lo presentas a la organización del banco para que trate de impulsar una serie de medidas de defensa o de campañas de defensa en un país concreto y sobre sus entidades para o aumentar el número de vigilantes o reducir la cantidad de dinero que haya en las oficinas, distintas acciones estratégicas que te puedan defender. ¿Cuáles son los beneficios del threat intelligence o de la inteligencia de amenazas en Internet para una organización? En primer lugar, permite a los organismos ejecutivos y a las organizaciones tomar decisiones sobre los riesgos o las amenazas a las que están expuestas. Además, también permite avanzar un poco hacia una gestión más proactiva y menos reactiva en cuanto a ciberseguridad, es decir, tratar de adelantarse un poco a las amenazas y a los riesgos. Permite mejorar también la detección de amenazas y evitar que éstas ocurran y que tengan efecto y que nos afecten. Y ayuda también a la toma de decisiones durante y después de una intrusión. También los proyectos de Threat Intelligence plantean distintos retos, tanto para los atacantes como para los defensores. De ello es bastante conocida la pirámide de David Bianco, en la cual se trata de representar en una pirámide del dolor cómo de fácil o difícil le es a un atacante modificar sus herramientas o los elementos que está utilizando para atacar a una determinada organización. Tradicionalmente, como os he dicho, lo primero que se suele tener mucho son hashes de malware, direcciones de IP, dominios. Todo este tipo de elementos son relativamente fáciles para un atacante cambiarlos. Luego ya el tema de artefactos de red, herramientas o incluso los procedimientos que utilice normalmente para realizar un ataque, si se trata de localizar algún sysadmin, mandarle algún correo de phishing, a ese correo de phishing meterle determinadas herramientas tipo Mimikatz para sacarle contraseñas. Todo esto son procedimientos y técnicas que utiliza en el ataque. Esas son las más difíciles de modificar para un atacante. Y desde el lado del atacante, pero también desde el lado del defensor. El lado del defensor tiene de inicio mucha información relacionada o datos relacionados con hashes, direcciones IP y dominios que no tienen contexto. Muchas veces reciben también, las empresas contratan muchos feeds de información de threat intelligence de distintos fabricantes para defenderse y lo que obtienen es todo un montón de información que quizás no tenga o no esté relacionada con su organización. Tienen que trabajar en las distintas muestras de malware, en estos dominios y direcciones IP, para ir trabajando y conseguir llegar hasta los TTPs de los posibles atacantes. Cuando tú consigues identificar estos TTPs, la defensa es más fácil o es más potente frente a que a una defensa basada en hashes o IP o dominios que pueden mutar fácilmente los atacantes, pues tus defensas vas a tener que estar actualizándolas constantemente. También hay otro reto que suelen afrontar en los proyectos de Threat Intelligence, como he comentado, es la gran cantidad de información que reciben de feeds de hashes, de direcciones IP y dominios que pueden hacer trabajar demasiado en puntos a los analistas en puntos que quizás no son de interés para la organización. Un ejemplo claro, si tú eres una organización bancaria y recibes muestras de malware que están dirigidas a una empresa que es constructora, no tiene mucho sentido que pierdas el tiempo en tratar de detectar esos TTPs si los actores que están atacando a esas organizaciones constructoras no son los que te van a afectar a ti.
Durante una investigación, ¿qué es lo que suele hacer un analista? Bueno, pues suele tener un punto de partida, normalmente un IOC, una URL, una IP, un hash, un dominio, y sobre eso se suele empezar a trabajar y hacerse preguntas. ¿Es un malware? ¿Lo he visto antes? ¿Estaba en Pastebin? ¿Cuál es el juiz? Todo este tipo de preguntas lo que hace es que, como procedimiento, empieza a abrir muchas pestañas en el navegador de muchos servicios online los que puedes preguntar, como Virus Total o como Threadconnect, o muchos elementos que puedas utilizar para conocer domain tools similares que te permitan dar información y contexto a ese IOC, esa URL, ese hash, ese dominio. Normalmente también para este tipo de servicios lo que ocurre es que no todos son gratuitos, muchos utilizan APIs de pago y que además esas APIs las compartes, pues no vas a ser el único analista de la compañía, las compartes con un grupo de compañeros. Este tipo de APIs también, las API keys, pueden suponer un reto, ya no solo la distribución entre todo el equipo de analistas, sino también que si por cualquier motivo un analista deja de pertenecer al grupo, se puede llevar esas API keys y tendrías que modificarlas y volver a compartirlas con el equipo nuevo de analistas, es decir, todos los que había menos el que se fue, con unas nuevas API keys, y durante ese proceso de renovación de las API keys puede ocurrir pues que tengas días en los que no te funciona, no tienes nueva API key, ese tipo de problemas. También puede ocurrir que se agoten. Las API keys normalmente tienen un número de consultas limitadas y si un analista de mi equipo y yo estamos preguntando por el mismo recurso, pues al API key le está contando 2 veces esa consulta, con lo cual eso es un problema porque estás, digamos, desaprovechando esos recursos. Y otro punto importante que tiene que afrontar un analista de amenazas es cómo va guardando los resultados. Muchas veces te haces un Excel, te haces un TXT, vas guardando resultados uno tras otro, al día siguiente te pones o a las horas te pones, ya no te acuerdas en qué parte del fichero Excel o del Word o del TXT habías guardado información relativa a un dominio, si lo habías visto antes, si no lo has visto antes, si lo llegaste a ver en una investigación de hace 2 semanas. Todo ese tipo de información, cuando estás iniciando un caso de esta forma, no la vas a tener. Entonces, basándonos un poco en nuestra herramienta y con el fin de facilitar las primeras fases de investigación de un hunting de información, hemos creado este framework libre que se llama DD, que está disponible en el GitHub de ElevenPath. Es una herramienta open source, además, que está con el código fuente. Es un framework modular que permite añadir nuevas fuentes de información o nuevas fuentes de datos para consultar, para empezar esa investigación sobre los IOC y seguir preguntando más información relativa a los mismos. Está desarrollado en Python 3, se apoya en tecnologías como puede ser MongoDB, Redis o Vue, entre otras, para poder facilitar estas investigaciones. Como he dicho, es gratis y libre, está en el GitHub de ElevenPath. Está dockerizado también para facilitar su instalación, es decir, para conseguir que el echar a andar este proyecto sea bastante sencillo. Tiene una interfaz web a la cual pueden acceder todos los analistas de un equipo. Y además, una cosa importante también es que los IOCs no abandonan nunca la plataforma. Es decir, si tú estás consultando por un hash o tienes un fichero y consultas por ese hash en algunos servicios, tu hash, a no ser que tú activamente lo hagas, no va a abandonar la plataforma nuestra. Los resultados además se cachean para evitar consumos duplicados de APIs, es decir, si estamos determinadas personas haciendo una investigación y consultamos en un servicio el mismo hash los dos a la vez, el primero se consumirá y al segundo le revuelves el resultado cacheado para tratar de optimizar estos consumos de las API keys y de los servicios de inteligencia. Además, las API keys se almacenan de forma segura dentro de la plataforma, con lo cual ya no tienes el problema de distribuirlas, es decir, el administrador de la plataforma es el que se encarga de cargar las API keys y ya están disponibles para todo el equipo de analistas. Si hubiera algún problema o quisiera renovarla, simplemente es eliminarla y volver a ponerla nueva. De esa forma ya todos tienen, sin necesidad de distribuirla mediante correos o mediante grupos de WhatsApp, Telegram, etcétera, ya no hay problema. Y si un analista del equipo abandona el grupo, pues no hay problema porque no ha visto las API keys. Los resultados además se presentan de forma unificada en una misma interfaz y también tiene una funcionalidad de monitorizar periódicamente un IOC, es decir, si por un casual no has visto el IOC cuando lo has consultado, lo puedes dejar para que esté consultando periódicamente cada 6 horas, cada 4 horas, dependiendo de lo que tú quieras, para tratar de verlo. En esta imagen lo que queríamos enseñar un poco es
todos los plugins o todas las fuentes de información de las que bebe DD, como puede ser Sodan, Diario, que es un proyecto de Elevenpath, como puede ser Tacit, Sherlock, Pastebin, Multiverse, AbusIP, distintas fuentes de información donde puedes ir a consultar en qué estado está determinado IOC. Toda esta información se recoge sobre la plataforma DD, que puede ser consultada por personal de seguridad, de investigación, de intelligence, de los Operation Center, de los SOC. Además, hemos tenido la suerte también de poder presentar esta herramienta en el Arsenal de Europa de 2019, este diciembre, con David García y con Álvaro, que son compañeros del laboratorio, junto con Sergio de los Santos también. Estuvieron Sergio y David en Europa, allí en Londres, presentando la herramienta con muy buen feedback por parte de la comunidad, así que os animo a que la descarguéis y la probéis. Y bueno, pues es un momento un poco de haceros una pequeña demo de la plataforma. Para que la veáis, es esta de aquí, ¿vale? Yo la tengo instalada en una máquina. Lo único que tenéis para gestionar, por ejemplo, las API keys, como os decía, pues aquí tenéis todas las API keys que yo tengo, con lo cual, si por un casual quisierais cambiarla, lo único que hace falta es borrar y volver a crear la nueva API key. En este caso, yo me voy a crear un proyecto, ¿vale? Que lo voy a llamar CoronaCon. ¿Vale? Y sobre él voy a trabajar sobre una serie de IOCs que tengo aquí listos para esta primera demo, ¿vale? Vais a ver cómo durante las pruebas, normalmente cuando estuvierais trabajando, lo primero que se hace es vale. En los recursos lo primero que se hace es añadirlo. Veis que yo he añadido todo independientemente hashes de distinta longitud, dominios, IPs. Durante la entrada se valida qué es este elemento que estás metiendo, si es una IP, un dominio, una URL, y si por lo que sea no lo ha entendido bien, siempre puedes modificarle tú y decirle, oye, mira, pues es un correo o es un username, no sé muy bien lo que es. ¿Vale? Y cargamos los 10 elementos de esta investigación. ¿Vale? Yo tengo distintas investigaciones aquí juntos durante estos 10 elementos, por propósito de demo lo voy a subir todos a la vez, pero esto es el resultado de 2 o 3 investigaciones juntas todas. ¿Vale? En este caso concreto, bueno, pues vamos a empezar por las direcciones IP. En las direcciones IP aquí en la parte de Run Plugins te muestra todos los plugins que tienes disponibles, ¿vale? AbusIP, los básicos, GeoIP, Multiverse, Pastebin, Roptex, Sodan, Zcloud. Puedes hacer consultas a estos servicios sobre esa IP, ¿vale? La parte básica, en el módulo básico, se ejecuta nada más introducir uno de estos elementos. Te va a decir que esta IP pertenece a Amazon. En Multiverse se ha visto que está, desde Hybrid Analysis hemos visto pues, que es un sitio de phishing. Podríamos consultar, mientras yo sigo por aquí, a Shodan para que me dé información sobre cómo están los puertos de esta máquina. En este caso a esta IP le he preguntado por AbusIPDB, me dice que no pertenece a DigitalOcean y no tiene ningún elemento conflictivo. Sin embargo, esta de aquí abajo me dice que, oye, que durante estos días ha sido una IP conflictiva. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, ya me ha llegado el repo de Shodan y me dice, pues mira, que Shodan le ha detectado el puerto 4.3, el 80 y el 8080 abiertos, ¿vale? Como parte de una pequeña investigación. También podéis trabajar sobre dominios, en este caso sobre un dominio hace una resolución DNS y te da una IP que te podrías volver a añadir en la parte de network y preguntarle. Tiene aquí un registro TXT que aparenta ser un elemento cifrado, pero sobre todo lo importante aquí está en el JUIS, en la parte de contacto aparece una dirección de correo, ¿vale? Que puede ser la persona que lo ha registrado, ¿vale? Lo voy a añadir a la parte de la investigación, tanto el correo como el nickname, que puede ser también un usuario, ¿vale? Para trabajar sobre ello ahora, ¿vale? Mientras se va añadiendo, pues el username, sobre este username puedo ejecutar otra serie de plugins, básicamente Pastebin o Sherlock, ¿okay? Aquí los tengo ya cargados para no tardar mucho tiempo y veo que este usuario aparece tanto en Twitter como en otra serie de redes sociales y podríamos llegar a ver, pues bueno, el perfil de esta persona. Tiene los tweets protegidos y no sabemos, bueno, mucho más allá de esta persona y aparte el correo. Pero bueno, ya tenemos al menos, ya no me dice que la dirección de correo es sospechosa y tenemos una cuenta de Twitter asociada a este correo. Esto en cuanto a esta investigación relacionada con el dominio. En cuanto a hashes, por ejemplo, podemos trabajar
Sobre este hash tenemos distintos plugins. Como os decía, cada vez que le dais aquí te aparecen los plugins. Puede ser Multiverse, Pastebin, Tacit, Diario. Tacit y Diario son dos herramientas desarrolladas desde ElevenPath. Diario está centrada en el análisis de documentos maliciosos, ya sean Word, Excel, PowerPoint o PDFs, y trata de, mediante inteligencia artificial, conocer su maliciosidad. Y también está Tacit. Tacit es como el Big Data, es el Big Data de aplicaciones móviles de Telefónica. Y por ejemplo aquí veis que este hash que he subido pertenece a un documento, que además el documento lo hemos diseccionado y tiene distintas macros, que además podéis entrar y consultar qué macros tiene, y se puede consultar dentro del servicio de Diario los motivos por los cuales se ha considerado maliciosa esta macro. ¿Vale? Tienes también, le puedes preguntar a VirusTotal por el documento, ya te dice que tiene un informe, que te linka incluso, lo puedes abrir y puedes ver el informe en VirusTotal, pero ya aquí ya tienes pues un número de 14 positivos y te da una información en VirusTotal, puedes ampliar un poco de, pues oye, este es un documento ofimático y pues esta ya es la parte de VirusTotal. También tenemos lo que os decía, Tacit es la parte del Big Data de análisis de aplicaciones móviles. En general, pues bueno, tenéis también información relativa pues, a la aplicación, si viene de un market o porque la ha subido un usuario, información relativa al certificado. En este caso, por ejemplo, tenemos este nombre que parece ser un usuario, vamos a añadir por aquí, que puede ser el creador de la aplicación. También puedes ver enlaces relacionados con la aplicación, manifiesto de la aplicación y, en caso de que lo hubiera, algún tipo de URL o dominio. ¿Vale? En este caso, si pivotamos sobre el usuario, ¿vale? Con Sherlock podemos ver distintos perfiles asociados a este nombre de usuario. Pues uno tienes en Twitter y, pues bueno, lleva 16 seguidores y 0 seguidores. ¿Vale? Tiene pinta de ser alguna especie de bot. En cuanto a hashes, me quedan otra serie de aplicaciones también que podéis mirar. Os decía, Tacit, VirusTotal, Diario. Se pueden ampliar con más información, correos, manifiestos, etc. ¿Vale? Y esto en cuanto a pues, esta investigación, por ejemplo. Podría pasar y otra investigación que he hecho un poquito más rápida ahora, relacionada con dominios, con todo el tema del coronavirus. Está habiendo bastante movimiento relacionado con páginas y de phishing y similares. Entonces, una de las fuentes de IOCs, como puede ser el CCNCERT, tenía, aparte de IPs, dominios, tenía también hashes. Cogí una serie de dominios que los añadí al proyecto, los puedes subir directamente aquí, los 10 dominios de forma automática, 13 dominios, y él se pone a trabajar sobre ellos. Y sobre estos dominios había 3, si no me equivoco, en los cuales, os acordáis del correo electrónico que vimos, pues también podías trabajar sobre correos electrónicos también. ¿Vale? Este, por ejemplo, dentro del JUIS tiene este correo electrónico que podías añadir, bien sea como correo electrónico, también como usuario, a ver qué información hay relativa a él. Bien, con respecto al usuario, yo ya he ejecutado antes el plugin de Sherlock y tienes, por ejemplo, una cuenta de Twitter que, si no me equivoco, salía bloqueada, ha sido suspendida. O sea, ya esto te va dando alguna pista de que la cuenta de Twitter muy bien no la estaban usando. ¿Vale? Y bueno, tienes también información de otra dirección IP donde podrías pivotar. Este otro también tenía también bastante información relativa tanto al correo como al usuario. Vale. En cuanto al correo primero, pues podéis ver que en principio no es sospechoso, pero sí que se le ha visto liqueado o que se ha visto afectado por algunas de las fugas de información habituales. En este caso, pues este correo, sin embargo, el de Proton, sí que parece como sospechoso. Y dentro del usuario, pues tenemos que además este usuario tiene presencia en muchísimas plataformas, incluso en Twitch, que igual con un poco de suerte nos está viendo. Sin embargo, pues si miras tanto en Twitter como en
Instagram, las fotos son diferentes del usuario. Puede que el de Twitter sea uno legítimo y que le esté intentando suplantar la información en otra serie de servicios, aprovechando que ya tiene una información, una identidad más o menos legítima en Twitter. ¿Vale? En cuanto a esto, la demo de la aplicación, aquí un poco termina la parte de demo. Por conclusiones y trabajos futuros sobre esta herramienta, comentaros pues que, como he dicho antes, es una herramienta gratis y libre que permite sistematizar estas investigaciones tanto en un SOC, en un grupo de analistas y similar. Es ampliable también, está dockerizada y es fácilmente ampliable, es decir, estos mismos plugins que cada vez que me ibais viendo que le daba y sacaba información, bien fuera de diario, bien fuera de virus total, bien fuera de abus IP, etcétera, se puede ampliar con el servicio que queráis. Simplemente es hacer ese pequeño plugin. Evita tener que distribuir las API keys y duplicar sus consumos. Se pueden hacer consultas, es decir, no te quedas siempre con el resultado cacheado. El analista puede solicitar un nuevo análisis sobre ese IOC por si acaso ha cambiado y puedes hacer diferencias en cómo ha cambiado a lo largo del tiempo, pero de primeras el primer resultado que obtienes es un resultado cacheado. Por último, los IOC, como ya os decía, pertenecen siempre en la plataforma y se conservan de forma histórica. Y un poco en cuanto a trabajos futuros, pues bueno, ampliar el número de plugins y de fuentes que tenemos de información, que aunque tenemos unas cuantas fuentes bastante interesantes y bastante potentes, pues siempre existe la posibilidad de ampliarla con otra que no hayamos tenido en cuenta. Teníamos Sodan, tenemos Censis, tenemos distintas fuentes. Y algunas mejoras en la parte gráfica o automatismos que nos permitan ir un poco más rápido en la investigación o incluso pues hacer unos trabajos más que permitan relacionar más gráficamente los IOCs. ¿Vale? Cuanto a esto, pues lo que os decía, habéis visto antes, toda la fuente de fuentes de información que se utilizan en el proyecto y que iremos trabajando en seguir ampliándolas. ¿Vale? Y hasta aquí, bueno, pues mi presentación, espero que os haya gustado, gracias a todo el equipo de CoronaCon y el equipo que está detrás permitiéndonos hacer esta conferencia y bueno, si tenéis alguna consulta podéis hacérmela. Gracias, Alexis. Me preguntaba por aquí Pablo, Diario es una aplicación de desarrollo interna, o sea, desarrollada por ElevenPaths, está disponible, si buscáis Diario y ElevenPaths en Google os va a llevar al sitio y podéis ahí solicitar el acceso, dependiendo de si es un acceso personal o si es un acceso corporativo, pues estudiar el caso normalmente para poder acceder a esta herramienta que, como os digo, es una herramienta de análisis de documentos ofimáticos y de documentos maliciosos, básicamente en base a inteligencia artificial. ¿Sería posible la instalación de esta aplicación en un hosting gratuito? A ver, preguntaba Penguin Pizza. ¿Sería posible la instalación en algún hosting gratuito? Está dockerizada. Yo la he instalado en apenas 10 minutos en DigitalOcean. Te descargas desde el GitHub la información y le das a ejecutar. Y el droplet que tengo, pues apenas me ha costado en lo que lleva en 2 semanas que llevo, pues habrán sido $2 o 2 euros. Lo digo porque es una plataforma interesante, pues si la queréis utilizar. Si no, pues cualquier plataforma que te permita una consola de Linux y Docker la puedes distribuir allí. No sé si hay alguna más, yo creo que no hay ninguna más. Ok, pues nada chicos, oye, muchísimas gracias por vuestro tiempo y enhorabuena por la iniciativa y gracias a todos por estar en la charla. Igualmente.